Bendiciones y saludos a todas las personas que a esta hora se conectan a través de este medio. Es un honor y un placer para mí nuevamente compartir con ustedes el análisis de una palabra que sé que va a traer instrucción y herramientas a nuestras vidas que fungen o tienen el propósito de que aprendamos a vivir bajo los códigos de Dios, bajo los códigos del reino, y no nos dejemos manipular o destruir por un sistema pagano, anti Dios, que sencillamente busca desmotivar, desanimar, desalentar nuestras vidas personales, propósitos, sueños, familias, ¿no? Entonces, el poder tener el privilegio de estar a esta hora con ustedes a través de esta misión es un honor. Para los que hoy se incorporan o que nos acompañan en las redes, quien les saluda, la pastora Manuela Escorcia, y bueno, quiero compartir con ustedes un análisis, como ya lo dije, una palabra que me ha fascinado, me ha encantado. Vamos a hablar de un personaje bíblico. Él es el rey Ezequías, Y quiero que vayan conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 29, ¿no? Todo el capítulo lo vamos a estudiar en este análisis. Y en esta oportunidad he titulado este análisis teniendo como base nuestra palabra profética del mes de julio, que ya esta semana nos deja el mes de julio del 2020, ¿no? Entonces hoy miércoles, dando por terminada, ya que hoy es el último miércoles de este mes de julio, y la palabra profética que hemos tenido, que hemos trabajado durante todo este mes de junio es: no me conformo, cambio. Entonces, teniendo como base esa palabra, ¿verdad?, profética del mes, esa declaración profética del mes, hemos titulado esta enseñanza como: no me conformo, avanzo con responsabilidad. ¿Sí? Los miércoles anteriores hemos tenido unas expositoras que nos han bendecido la vida y nos han regalado principios de cómo no conformarse. La semana pasada tuvimos el privilegio de escuchar a Karina Borges, y ella nos enseñaba una palabra: no me conformo, acciono. Entonces, para cerrar con esa línea, ¿verdad?, maravillosa, entonces nuestro título de hoy es: no me conformo, avanzo con responsabilidad. Y en el segundo libro de Crónicas, porque todo lo que nosotros hablamos, cuando decimos un análisis bíblico, es porque tiene una base de autoridad bíblica. Nuestra base está en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Allí encontramos la historia de un joven rey que con apenas 25 años de edad comenzó a reinar en el reino del sur, conocido en ese entonces como el reino de Judá, ¿sí? Recordemos, para algunos que somos estudiosos de la palabra, que Israel lo conformaban 12 naciones, y en el tiempo del rey Roboam, el hijo del rey Salomón, ocurrió una división del reino. 10 reinos se apartaron y conformaron el reino del norte, o la nación de Israel, y solamente 2 tribus quedaron se le conoció como el reino del sur o el reino de Judá. Ezequías reinaba aquí en el reino del sur. Entonces, con apenas 25 años, un joven comenzó su reinado. Pero me encanta lo que dice el verso 2, que dice: Ezequías hizo lo que le agradaba al Señor, tal como su antepasado David. Entonces, el secreto del éxito, que ya vamos a hablar un poquito de Ezequías, estuvo en este inicio. Él decidió avanzar, caminar, ¿verdad?, enrumbar su vida y su reinado haciendo lo que agradaba al Señor. Y no perdió el tiempo, fíjate, no postergó su responsabilidad. Entendió que estaba llamado a no conformarse con ser un rey más en el trono de Judá, sino que avanzó con responsabilidad y entendió que estaba llamado a ser un reformador, y no postergó esa responsabilidad.
Dice, usted puede continuar leyendo el pasaje, y dice que en el primer mes de su reinado hizo cambios, o sea, avanzó con responsabilidad. Venía de un linaje interesante porque su padre, el predecesor, el rey Acaz, había sido un rey desobediente. Fue un rey que hizo lo malo delante de Dios, fue un rey que eliminó todo lo ceremonial, todo el culto, ¿verdad?, que estaba establecido en la ley, que honraba a Dios, y cerró las puertas del templo. Sin embargo, su abuelo Jotán, su bisabuelo Usías, su tatarabuelo Amasías habían sido reyes que habían hecho las cosas conforme a Dios, o sea, hicieron lo recto, hicieron lo bueno delante de Dios. Entonces, pero a diferencia de sus predecesores, Ezequías no solo influenció de manera positiva en su nación, en su familia, en su nación, sino que traspasó fronteras. No solamente se quedó con el reino o ser rey de Judá, sino que invitó al remanente que había quedado del reino del norte, a Israel, para que se sumara a un proceso de restauración, a un proceso de reforma que Dios había colocado en su espíritu, porque él había decidido hacer lo que agradaba a Dios, y no se quedó con eso solo, sino que invitó a toda una nación, a todo un pueblo, a avanzar con responsabilidad. Ezequías no solo influenció en su nación, sino que como líder reformador extendió esa influencia fuera de las fronteras. ¿Y qué llevó a Ezequías a ser un reformador? Es una pregunta interesante, ¿no? ¿Por qué decidió no conformarse y avanzó con responsabilidad? Yo encuentro en ese pasaje del capítulo 29 del segundo libro de Crónicas no menos de dos errores que se cometieron en el pasado, en donde Ezequías dijo: yo como rey tengo que hacer la diferencia, yo como rey tengo que no solamente cambiar, no solamente avanzar con responsabilidad, sino que debo enseñar a otros a que avancen conmigo y no cometamos estas equivocaciones. Y lo primero que llevó a Ezequías a no conformarse y avanzar con responsabilidad es que él vio, en primer lugar, vio los errores que destruyen a una nación. Repito, vio los errores que destruyen a una nación. Y cuando leemos los primeros versículos del capítulo 29, en el versículo 5, en el versículo 5 al 7, encontramos no menos de 4 errores que cometieron en el pasado, que cometió en el pasado la nación, y que lo llevó a encender la ira de Dios en contra de ellos, a que perdieran el favor de Dios, a que abortaran todo proyecto familiar, todo proyecto financiero, todo proyecto de vida. 4 errores que nosotros en nuestros hogares, con nuestra familia y todas las personas que nos rodean, incluso hasta enseñarlo en la nación, tenemos que corregir. Si los estamos cometiendo, tenemos que corregirlos, tenemos que sanarnos, tenemos que renunciar a ellos, porque traen destrucción. Y esos errores son, en primer lugar, darle la espalda a Dios. Allí usted lo puede revisar en casita con mucha más calma, del verso 5 al 7 del segundo libro de Crónicas, capítulo 29. Darle la espalda a Dios es un error. Ser soberbios, prepotentes, o creernos que podemos hacer las cosas sin tener la bendición, la opinión, la aprobación de Dios, es un error que nos destruye a nivel familiar, a nivel económico, empresarial, espiritual. Darle la espalda a Dios es un error. Despreciar
lo sagrado, lo consagrado, donde reside la presencia de Dios. Y por supuesto, si le doy la espalda a Dios, pues no me interesa nada que tenga que ver con Dios. Entonces, nota que hay personas a las que tú les convocas o los animas o los invitas a tener tiempo de intimidad con Dios, de recogimiento, altar familiar, vamos a congregarnos en la iglesia, necesitamos orar. Yo sé que tú oras en tu casa a título personal, pero necesitamos una oración concertada, una oración de cuerpo. Dios busca dirigirnos, orientarnos como equipo, como familia. Y hay gente que la soberbia que tiene en su corazón, el orgullo, la prepotencia que tiene en su corazón, no les permite reconocer que necesitan de Dios. Entonces, en primer lugar, le dan la espalda, y en segundo lugar, desprecian todo lo que tiene que ver con la residencia o la manifestación de Dios en sus vidas. Por lo tanto, como tercer punto, cierran las puertas a esos lugares donde se da adoración a Dios. Se cierra las puertas a cualquier invitación que tenga que ver con Dios. Y en cuarto, no darle a Dios lo que nos pide. Dios nos pide renuncias. Dios nos pide que sacrifiquemos cosas, no porque nos odia, sino porque quiere hacernos mejores personas, ¿no? Entonces, no darle a Dios lo que te está pidiendo, negarle a Dios una hora de tu tiempo, negarle a Dios que renuncies a cierta actitud o conducta dañina para ti. O sea, todo lo que tiene que ver con negar algo que Dios nos está pidiendo, que tú puedes pensar que es mucho sacrificio, pero es Dios, no es cualquier persona. Dios, cuando nos pide algo, no es para destruirnos, no es para acabarnos, no es porque nos quiere ver mal, es todo lo contrario, nos quiere bendecir, pero quiere ver o quiere evaluar qué tan importante es Él en nuestra vida. Entonces, es un error. Entonces, son errores que destruyen a una nación. Y Ezequías lo vio. Ezequías fue, testigo de la destrucción o conoció de lo que le pasó al reino del norte por cometer estas 4 equivocaciones. Y lo segundo que encontramos en Ezequías, que él vio o detectó y dijo: no me voy a conformar, tengo que avanzar, tengo que ser responsable en mi liderazgo, en mi llamado, en la asignación que recibí como padre, como rey, como hombre, es la negligencia en el liderazgo. Lamentablemente, si algo destruye, si algo estanca proyectos de vida, es ser negligente. Y cuando la negligencia está en la cabeza, en la persona que está llamado a ser líder, el que tiene, se supone, lo que nosotros decimos aquí, la batuta en la mano, el cabeza de hogar, es grave, es un asunto grave. Porque la sabiduría, en el caso de Ezequías, la sabiduría de un líder detecta cuando se ha perdido el enfoque, ¿verdad?, del equipo que lo acompaña. Pero si un líder es negligente, ¿sabes? Poco me importa, o como vaya viniendo, vamos viendo, ¿sabes? Es negligente y no te das cuenta que el equipo, que las personas que te rodean se están extraviando. Eso trae destrucción, eso trae estancamiento. Entonces, el rey Ezequías dijo: no, hay que detenernos, tenemos que volvernos al sentido de la responsabilidad, estamos llamados a avanzar, no nos podemos quedar aquí. Y en el caso de Ezequías, me encanta porque él le dice él convoca, ¿verdad?, su objetivo, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Su objetivo era restaurar todo lo ceremonial para Dios, y para ello no solamente era suficiente la presencia de un rey que hiciera lo bueno delante de Dios. Él necesitaba un equipo, él necesitaba a los sacerdotes, él necesitaba a los levitas, a la gente que estaba dedicada o que había sido consagrada para hacer esto. Pero él encuentra en ellos desprecio, ellos encuentran que les dan la espalda a Dios, ¿verdad? Él encuentra, en el liderazgo, en ese liderazgo responsable,
él encuentra desánimo, negligencia. El versículo 11 dice específicamente, hijos míos, dice, entonces, hijos míos, no es el momento para que sean negligentes, porque el Señor te ha elegido. Como padre en tu casa, como madre en tu casa, no puedes ser negligente ante la educación y la formación de tus hijos respecto a Dios y respecto a un mundo que hace todo lo posible por darle la espalda a Dios, y en donde tú le debes y yo le debo enseñar a los hijos a conocer a Dios y hacer alianzas con Dios. Entonces no podemos ser negligentes. Y estos errores, ¿verdad? Los errores que se cometieron y la negligencia en el liderazgo, ¿verdad? Entonces dice que llevó como resultado que se despertó el enojo de Dios. ¿Qué es el enojo de Dios? Fíjate, el verso 8 dice, debido a eso, el Señor se enojó con Judá y con Jerusalén y permitió que quedaran hechos motivo de espanto, desolación y desprecio, tal como ustedes pueden comprobarlo con sus propios ojos. Nótese 3 palabras interesantes allí: espanto, desolación y desprecio. Ser negligentes, no avanzar con responsabilidad, ¿verdad? Cometer errores que destruyen a la nación y ser negligentes en nuestro liderazgo, en nuestra responsabilidad como líderes, ser negligentes como padres, ser negligentes como líderes empresariales, económicos, ser negligentes aún en nuestro liderazgo social. Me refiero a los gobernantes de turno, a los que están al frente en las alcaldías, gobernaciones, en los lugares de gobierno de la nación. Ser negligentes incluso en nuestro liderazgo espiritual, los que hemos sido llamados a ser líderes espirituales, a instruir, a enseñar otros, trae como resultado, según el versículo 8, espanto, desolación y desprecio. Y rápidamente quiero definir estas 3 palabras. ¿Qué es el espanto? El espanto no es más que ese miedo súbito, ese miedo que si no tiene fundamento espiritual, mira, no hay discurso de razón que lo saque. ¿Qué es un miedo súbito? Miedo súbito es lo que estamos padeciendo o en donde estamos siendo, atacados todos los días. Voy a colocar un ejemplo con este tema de la pandemia. Si vemos a una persona que estornuda a nuestro lado, si vemos a una persona o escuchamos a alguien que dice, ay, se me quitó el apetito, no me huele nada, no tengo sentido del gusto, ay, no sé, tengo mucho dolor de la garganta, siento que tengo fiebre, entonces, el contagio, me voy a contagiar, no tengo alcohol, no tengo el antibacterial, dejé el antibacterial, sabes, es un pánico, es un miedo, y es verdad, yo no estoy diciendo de que el COVID-19 y este tiempo de pandemia no sea real, porque lamentablemente ya tengo conocidos cercanos que no solamente se han contagiado, sino que también he conocido gente que ha muerto, gente con las que crecí en mi infancia. Es una realidad, pero darle la espalda a Dios, despreciarlo de Dios, ser negligente en lo que Dios me ha pedido que deba hacer, lleva a que le abra la puerta a mi corazón al espanto, al miedo súbito, y yo no me puedo dejar espantar. Todos ustedes que me están escuchando a través de este medio, no puedes darle lugar al espanto, porque tu vida debe avanzar. Tienes un propósito, tienes un llamado, tienes una responsabilidad delante de Dios, y con o sin pandemia tienes la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de avanzar. No tenemos tiempo para atender al espanto, para darle lugar a miedos que después no sabemos cómo sacar. Cuando sientas, porque yo lo he sentido, sé y he vivido en carne propia, porque he tenido ataques directos en mi salud, ¿sabes? Y sí da miedo, te toca a tu puerta el terror. Pero allí es donde viene la declaración del Salmo 91. No temeré al terror nocturno, no temeré a la pestilencia que anda en la oscuridad. Caerán a mi lado 1000, a mi diestra 10.000, pero a mí no llegarán. Es no darle lugar. Y toda esa fortaleza se adquiere ¿cuándo? ¿Cuándo? Sencillo.
al atender a lo que Dios me ha llamado a hacer, a avanzar, a no conformarme, a no conformarnos, a cambiar y avanzar con responsabilidad en lo que Dios nos ha delegado que seamos. La desolación es una sensación de hundimiento, es una sensación de vacío provocado por la misma angustia, por los mismos miedos, que le abre las puertas a una tristeza, ¿ok? Y más cuando has tenido de verdad pérdidas. Si has tenido pérdida, entonces con mucha más razón, entonces te agobias y sientes que hay un estado de desolación, de vacío en tu interior y de desprecio, porque obviamente al no ser productivo, al no ser útil, al no ser efectivo en lo que haces, por supuesto que nadie te va a admirar, por supuesto que no tienes reconocimiento de nadie, por supuesto que no alcanzas niveles de respeto. Entonces, yo te invito a que abraces la responsabilidad, avances con responsabilidad. Dios hoy me está diciendo que no nos conformemos, que tenemos que cambiar, que estamos en una transición mundial porque nuestra vida no va a ser igual, obviamente después de esta pandemia ya todo cambió, pero ¿qué vas a hacer? ¿Seguir siendo la misma persona o abrazar los principios que a continuación te voy a enseñar o vamos a compartir para que no caigamos en este estado, en un estado de espanto, en un estado de desolación y de depresión? Pasos para avanzar con responsabilidad. Y aquí quiero enseñarles 3 sencillos pasos. Pasos para avanzar con responsabilidad. Primero, hago pacto con el aliado correcto, es decir, Dios. Hago pacto con el aliado correcto, es decir, Dios. Vemos en el versículo número 10, ahí de nuestro pasaje del segundo libro de Crónicas, capítulo 29, que Ezequías le dice a las personas que está animando, al equipo con el que necesitaba trabajar, él le dice: he decidido hacer un pacto con el Señor. Me encanta ese versículo. He decidido hacer un pacto con el Señor, Dios de Israel, para que deje de estar enojado con nosotros. Los hijos de Dios deben mantenerse firmes del lado de Dios, ¿verdad? Debemos públicamente identificarnos con Él. Eso es avanzar con responsabilidad. Mira, el mejor aliado en la familia es Dios. El mejor aliado financiero es Dios. El mejor aliado espiritual es Dios. Dios es el mejor aliado en donde tú quieras que sea tu aliado, es el mejor aliado. Y ser responsable con los sueños, ser responsable con lo que se nos ha delegado, implica tener de lado a Dios, hacer pacto, hacer alianza con Él, tenerlo, es pedirle su opinión, es pedirle permiso, es reconocer que necesitamos de Él, porque su presencia en nosotros, tenerlo a nuestro lado, es la mejor garantía, es la mejor prenda de garantía para que todo lo que nos propongamos hacer sea exitoso. Entonces, avanzar con responsabilidad no es permitirle al miedo súbito y a la angustia que nos controle. Es identificarse públicamente como hijo de Dios y defender esa ley. Y decir, perdón, gracias, yo sí voy a atender, voy a ser obediente a las precauciones que me estás sugiriendo. Es decirle a ese sistema, yo voy a ser precavido, yo voy a ser prudente, yo voy a ser responsable con mi salud. Me estoy refiriendo en este caso al tema pandemia, que quizás es el que es el denominador común que tenemos todos, pero eso se aplica a cada experiencia y desafío personal que puedas tener, ¿no? Es decirle a esta situación, yo voy a ser prudente, yo voy a obedecer con estas normas establecidas, pero no le voy a permitir a un sistema que me obligue a darle la espalda a lo de Dios, que me obligue a ignorar a Dios, que no me permita cumplir u obedecer con Dios, porque mi aliado, mi socio, mi seguro de vida está en Dios. Por lo tanto, mi alianza primordial, mi pacto primordial es Dios. Entonces, es el aliado correcto. Lo segundo que debemos hacer, el segundo paso
para avanzar con responsabilidad es el desarrollo de un liderazgo, ¿verdad? Se basa cuando ayudamos a otros a ejercer su vocación. Porque no se trata de tener el control de todo, se trata de entender de que he sido llamado para enseñar a otros y motivar a que otros también cumplan sus objetivos, porque nos necesitamos. El ser humano es un ser social, no fuimos diseñados para vivir como el llanero solitario, no fuimos diseñados para estar solo. Fue Dios el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y no solo se está refiriendo al estado de pareja, matrimonial. En todas las áreas tú necesitas alianzas, amigos, compañeros, equipos de trabajo para alcanzar un sueño, una visión, una meta. En la familia nos necesitamos juntos. No es el sueño de papá, no es el sueño de mamá, no es que a los hijos se les vulnere su pensamiento, es ser equipos, es ser un equipo, ¿no? Entonces, cuando desde la cabeza, desde la autoridad, se entiende el primer paso, ¿verdad? De convertir a Dios en el aliado correcto. Lo segundo es que debemos desarrollar un liderazgo en donde otros puedan ejercer su vocación. Y volviendo al rey Ezequías, me fascinan los versículos del 12 al 19, usted los puede leer ahí con calma, cuando él los invita a que ya, o sea, no seamos más negligentes, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y él tenía el propósito, su sueño era restaurar la vida espiritual en primer lugar de la nación, y para ello necesitaba de los hombres correctos para ello, de los hombres que estaban habilitados por Dios y capacitados, que eran levitas y sacerdotes. Entonces, una vez que ellos entendieron que necesitaban volver a ser responsables delante de Dios, entonces empezaron a restaurar, a ejercer su vocación, a desarrollar sus dones y sus capacidades. Y desde el versículo 12 al versículo 19 encontramos que ellos se purificaron el templo, duraron 16 días para sacar basuras, escombros, ídolos, todo lo que no le agradaba a Dios, 16 días, pero lo hicieron. Y lo más sorprendente, abrieron las puertas del templo. El papá de Ezequías, el rey Acaz, había cerrado las puertas, había mandado por un precipicio toda la ceremonial que era para el culto y la celebración a Dios, lo había mandado allá encerrado en el olvido. Ellos sacaron todo, purificaron, abrieron las puertas del templo y se restableció la adoración a Dios. El tercer y último paso para avanzar con responsabilidad es que debo vivir enfocado. Como líder no se me puede olvidar para qué fui llamado, cuál es mi delegación, cuál es el propósito. Una vez que hago alianza con Dios, mantengo una vida de comunión y de relación con Dios y me hago de un equipo responsable y los ayudo, entonces venga lo que venga, pandemia, crisis económica, estados de gobierno que alteran la vida social y económica de un país, enfermedad, no puedo permitir que absolutamente nada me desenfoque. Yo debo vivir enfocado. En el caso del rey, ¿verdad? Él nos da ejemplo de enfoque porque desde el inicio de su reinado, él tenía como meta hacer volver el corazón del pueblo a Dios. ¿Y cómo volvía el corazón del pueblo a Dios? A través de la adoración, de la enseñanza y del compañerismo. Eran tres cosas que desarrollaban ellos en esos tiempos de adoración, en esos tiempos, de celebración, ¿sí? Adorar, enseñar la ley y tener tiempos de compañerismo. Pero la idolatría, darle la espalda a Dios, había eliminado de la nación este propósito. ¿Y en qué ceremonia ellos concentraban este propósito? En la fiesta de la Pascua. En la fiesta de la Pascua. Entonces, todo ese antecedente, ¿verdad?
de trabajo, de purificación del templo, de hacer volver el corazón del liderazgo que se necesitaba. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué propósito? Para hacer volver el corazón del pueblo a Dios, a través de la adoración, a través del compañerismo, a través de la enseñanza de la ley, que era el propósito y sigue siendo el propósito de la fiesta de la Pascua. ¿Ok? Entonces, vemos a un rey que no olvida su enfoque y dice: tenemos que volver a celebrar la Pascua, tenemos que volver, que renovar el culto, porque la Pascua no era solo para adorar a Dios. La Pascua también era un motivo para enseñar algo bueno, algo útil, ya lo dije, ¿verdad? En todo momento. Y el tercer componente, que tiene que ver con el compañerismo, ¿verdad? Habla de que es cumplir con eso que Dios dijo. No es bueno que el hombre esté solo. Nadie es feliz. Usted no me va a decir que estar en un hospital aislado solo lo hace feliz. Nadie puede decir que vivir en una casa solo, sin que nadie se preocupe por ti, sin que nadie se ocupe de ti, sin que nadie se ría de un chiste o de una gracia o de un logro que obtuviste, y no tener a alguien que te felicite, que celebre contigo. Nadie puede decir que eso lo hace feliz. Y este sistema pagano, este sistema de pecado, nos quiere empujar a vivir aislados, en donde no adoremos a Dios, en donde desconozcamos la ley, los principios de vida, los principios que bendicen, los principios que prosperan, los principios que sanan, que restauran, que liberan a una persona, a una familia, a una nación. En conclusión, avanzar con responsabilidad, a hacer pacto con el aliado correcto, que es Dios, desarrollar el liderazgo, ¿verdad? Enseñando a otros y vivir enfocados, es garantía de éxito. Es la garantía de que todo lo que nos propongamos hacer lo podemos lograr, lo podemos alcanzar, y que es posible. Mire, es posible vivir siendo exitoso aquí en la tierra. Lamentablemente, la mayoría de nosotros queremos el éxito, o queremos el Ezequías, que nos pase lo que le pasó o queremos la vida del rey Ezequías, del segundo libro de Crónicas, en el capítulo 32, el verso 27 al 30. Usted puede leer allí la prosperidad y en los últimos días de Ezequías, ¿no? Y dice que fue un hombre con muchas riquezas, adquirió muchísimos bienes, tesoros, piedras preciosas. Fue un líder de gran influencia, ¿no? Fue un líder próspero, fue un líder bendecido. Cometió sus errores, porque no quiere decir de que no haya cometido sus errores, pero mantuvo una vida temerosa de Dios, que le garantizó prosperidad, que le garantizó una buena vejez, que le garantizó ser un hombre exitoso. Pero eso se debe a una vida aprobada por Dios. Eso se debe, o es el resultado, de no conformarse a ser una simple persona. Eso se debe a que no menosprecio lo de Dios. Eso se debe a que le doy el lugar que le corresponde a Dios como primero en mi vida en todo. A que no le doy lugar al espanto, ni al miedo, ni a la desolación. Eso se debe a ser aprobados delante de Dios. De lo contrario, entonces, sencillo, nos va a pasar lo del primer escenario, ¿no? Vamos a ser destruidos. Las negligencias sencillamente va a ser de que Dios se enoje con nosotros, y vivir bajo el enojo de Dios es vivir bajo el flagelo del espanto, de la desolación, del desprecio, y no queremos eso. Yo sé que usted no quiere eso para su vida ni para su familia, no queremos eso para nuestra nación, pero ya creo que no solo yo, sino todos los que hemos tenido la oportunidad de compartir un análisis con ustedes a través de este medio, nos hemos dado cuenta
de que todas las cosas que lamentablemente han sucedido en nuestra nación se debe a que hemos sido negligentes y le hemos dado la espalda a Dios. Y Dios nos está diciendo, mira, es hora de cambiar. Ya no puedes vivir como vivías hace 20 años atrás. Ya tu nación, tu país, tu entorno no es como hace 25 años atrás. Es hora de cambiar. Es hora de que no te conformes a ser la misma persona, pero debes avanzar con responsabilidad. ¿Qué quieres? ¿Quieres que Dios sea tu aliado? ¿Quieres tener ¿Quieres tener la aprobación de Dios en todo? Bueno, hay que vivir enfocado, hay que aprender a vivir enfocado, hay que desarrollar liderazgo, hay que enseñar bien a nuestros hijos, a las personas que nos rodean, aquellos que tenemos el privilegio de ser líderes, tenemos que ser tenemos que instruir a la gente, ¿ves? Para que avancemos, seamos responsables con lo que Dios nos ha dado y no dejarnos destruir entonces por un sistema anti Dios. Entonces, avanzar con responsabilidad es volver a la oración. Es volver a ese tiempo de intimidad con Dios. Avanzar con responsabilidad es volver al ayuno. Para aquellos que nos escuchan por primera vez, ayunar es un tiempo de abstinencia de comida en donde le dedico unas horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas, a un tiempo de intimidad con Dios en donde busco dirección, en donde renuncio o le entrego a Dios áreas en mi vida que para mí no son fáciles de eliminar, pero que con su gracia, que con su poder es posible. Es romper a través de esos tiempos de intimidad con Dios, con ataduras familiares, con ataduras personales, con ataduras que hemos adquirido por conductas de nuestro medio de vida que no nos permiten avanzar. Entonces es hora de volver al ayuno, es hora de volver al evangelismo. Aquellos que entienden este concepto, no es hora de callarse ni quedarse en la casa encerrado porque el miedo por contagiarnos nos está gobernando o nos está ganando la batalla. No, es hora de evangelizar, de que utilicemos todas las herramientas como esta para decirle a las personas que deben volverse a Dios. Es hora de volver al clamor, a clamar, a pedirle a Dios dirección. Es hora de estudiar el manual de vida. Puedes leer cualquier libro de enseñanza, de sabiduría, es útil, pero hay un libro que nunca pierde vigencia, que se mantiene firme y en sus escritos están todos los principios de vida que necesitamos, tanto tú y yo, para poder ser personas exitosas aquí. Entonces es hora de volver a ser responsables con el estudio de ese manual. Es tiempo de pedirle a Dios que nos llene de su unción, que nos llene de su presencia. Hay que volver a ese fuego de su presencia. Hay que mantener, es hora de volver a mantener nuestros altares de comunión con Dios encendido. No es tiempo de encerrarnos solamente por miedo a un contagio, no. Es tiempo y es hora de ser responsables delante de Dios de nuestra vida espiritual, pero también de enseñarle a los que nos siguen, nuestros hijos, las personas que están subordinadas por nosotros, enseñarles el camino correcto que les conduce a Dios, que hace que vuelva sus corazones a Dios, porque Dios siempre va a estar presente y dispuesto a recibir a aquellos que nos volvamos a Él con responsabilidad. Permíteme orar y bendecir tu vida en este momento. Padre, en esta preciosa tarde, quizás ya avanzada la noche para algunos, quiero darte gracias por este análisis, por esta palabra que trae instrucción a nuestra vida. Yo sé que a alguien, Señor, está bendiciendo esta palabra. Yo sé que tú estás tocando el corazón de esa persona que nos escucha por primera vez. Señor, que todo miedo, que todo temor, que todo espanto sea anulado de nuestra vida y abracemos tu presencia como el aliado correcto que nos trae paz, como el aliado correcto que nos enseña a enfocarnos, a vivir enfocados, a no
ser negligentes con lo que se nos ha delegado, mi Rey, y entonces poder avanzar con responsabilidad, entendiendo que estamos llamados, Señor, a no conformarnos con ser las mismas personas. Estamos llamados a cambiar. Bendigo todas las personas que nos escuchan en este momento a través de este medio. Bendigo sus vidas, bendigo sus hogares, bendigo sus proyectos. Gracias, Señor, por estar con nosotros y por ser nuestro amigo y aliado hoy y siempre. Amén. Te bendigo. Quiero que te mantengas en sintonía con nosotros. No te pierdas estas transmisiones. Todos los miércoles estamos aquí a las 6 de la tarde. Y hay una palabra que va a seguir bendiciendo tu vida. Entonces abraza estos principios. Se despide esta servidora. Bendiciones. En la segunda carta escrita a los Corintios, en el capítulo 9, el apóstol Pablo menciona: Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer, y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Es momento de seguir sembrando. Envía tu ofrenda o donación a través de los medios electrónicos que aparecen en pantalla. Te recordamos que la congregación tiene sus actividades presenciales los domingos a las 9 de la mañana y los miércoles a las 8 de la mañana, tomando todas las medidas de precaución requeridas. Y cada miércoles a las 6 de la tarde transmitimos una conferencia a través del Facebook, preparada con mucho esfuerzo y amor para que no dejes de alimentar tu espíritu. Torre Fuerte, no me conformo. Cambio.